Buenas. Yo soy Álvaro, Daniel. Hoy estamos aquí un poco para hablaros de Crossdata y sobre todo para contaros un poco la motivación o por qué hemos hecho esto, nos hemos puesto a picar código como locos para desarrollar esta herramienta, ¿vale? Para empezar, vamos a empezar a hablar un poco de los proyectos, ¿vale? ¿Cuáles son los típicos problemas que nos encontramos en muchas empresas y donde decimos, joder, es que realmente aquí hace falta algo más, ¿vale? Vamos a poner una empresa X de ejemplo, en donde se decide implantar un nuevo proyecto. Entonces llega nuestro megaconsultor de Oracle y le impone su base de datos, ¿vale? Entonces eligen esa base de datos para poder hacer un proyecto, yo qué sé, de cualquier cosa, desde ventas hasta una gestión de usuarios. ¿Vale? El proyecto se hace, es un verdadero éxito y todo funciona perfecto y maravilloso. Esta empresa decide hacer un segundo proyecto. Ese segundo proyecto, pues a lo mejor, yo qué sé, tiene que guardar registros de ventas o clics de su página web. Y su página web pues tiene millones de visitas. Por lo tanto, se acerca un ingeniero de Passandra y le dice, oye, mi base de datos es la leche. ¿Por qué no incorporamos esta base de datos en vuestro proyecto? Y toda la gestión de clics, toda la gestión de eventos, toda la gestión de qué se está visitando en vuestra página, lo gestionamos con nuestra base de datos. Esto es maravilloso. Perfecto. Por ahora tenemos dos bases de datos. Bueno, tampoco pasa mucho, pero llega un tercer proyecto. Una página web, por ejemplo. Una gestión básica de página web. Entonces llega un ingeniero que normalmente viene con gafas de pasta y demás y dice, joder, conozco Node.js, conozco MongoDB. ¿Por qué no incorporamos eso? Y decide incorporar MongoDB. Entonces ahora tenemos la gestión de la página web hecha con una base de datos como MongoDB. Vale. Y se acerca el hombre de marketing. Y dice, ¿por qué leches no podemos juntar la gestión de usuarios con los clics que se están haciendo en la página, con la información que tenemos de los posts o del blog de la página web? Entonces buscan a una persona, normalmente del equipo de la empresa, y le dicen, oye, tú, resuélveme este problema, ¿vale? El hombre, el pobrecillo, nuestro querido ingeniero, se encuentra que tiene tres bases de datos completamente distintas. Y dice, voy a utilizar algo de esto que he oído de Big Data. Empieza a buscar y lo primero que se encuentra es una cosa que se llama HDFS, que además todo el mundo la utiliza para solucionar todos los problemas. Entonces dice, voy a acercarme a esa aproximación. Entonces, para nosotros, realmente HDFS, la imagen de solucionar este problema con HDFS sería algo parecido a esto. Todos los ingenieros de la base de datos se dedican a tirar toda la información a un mar, al HDFS, y tienes a nuestro pobre ingeniero de consultor de datos que está intentando pescar la información en lo que queda. No sé si alguno pescáis, pero la verdad es que es poco eficiente. El rollo de coger un pez, sacar el pez, mirar si es el pez que están buscando en el concurso y decir, no, lo tiro. Y vuelvo a tirar, tengo 20 centímetros, voy a ver si cojo 1,25. Y así no es lo más justo para intentar recoger datos. Pero bueno, esa aproximación le vale. Lo presenta a sus jefes y sus jefes le dicen, vamos a montarte un sistema de esto para que en vez de tardar 20 segundos en cómo estamos haciendo las cosas ahora, tardes 3 horas buscando un HDFS. Vamos a plantearnos otra solución. ¿Por qué no te haces una aplicación que mezcle toda esta información? Y dice el ingeniero, pues vale. Tampoco me parece mal, son 3 tecnologías, tampoco es una cosa muy descabellada. Y dice, bueno, voy a estudiar cómo se accede a cada una de esas bases de datos. Entonces él plantea, voy a hacer una aplicación ad hoc. Miro Oracle, bueno, SQL, todo el mundo lo conoce. Bien. Miro Cassandra. Bueno, ya tenemos otro lenguaje, es parecido a SQL, pero no es SQL. No puedo hacer las consultas como quiera, pero es SQL, tengo que integrar las cosas. Y yo a MongoDB, ¿pero qué coño es esto? No se parece a SQL, es JSON. Pero bueno,
Básicamente, lo que vamos a contar ahora es, no os preocupéis. No os preocupéis. En Stratio lo que hemos desarrollado una cosa para que una tecnología, un proyecto, para que todos estos problemas sean mucho más sencillos. Básicamente, como nos imaginamos a nuestro ingeniero utilizando CrossData, sería algo así. ¿Vale? CrossData lo que nos va a permitir es poner en armonía todos esos sistemas de base de datos y poder hacer que todos trabajen conjuntamente, tanto MongoDB como Cassandra, como Oracle, y todos van a funcionar a la vez, sincronizados, y van a poder sacar todo lo máximo partido de todo este proyecto. Para eso, CrossData lo que ha desarrollado es una nueva tecnología que no está limitada en ningún momento por el sistema que esté por debajo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo que hacemos es que cuando esa tecnología de base de datos no llega a dar esa capacidad que nosotros buscamos, lo que utilizamos es Spark. Y Spark nos ayuda a poder soportar esas necesidades que tienes en tu base de datos sin tener que preocuparte de dónde tienes almacenada la información. Una de las cosas muy importantes que tiene también CrossData es tal vez la parte de poder integrar fuentes de datos streaming con fuentes de datos batch. Aquí muchas presentaciones y ayer la gente de Stratio habló de la parte de streaming. Cada vez es más importante poder tratar la información de streaming, básicamente porque entra tanta información en streaming que no te interesa guardarla. Entonces, pues la tratamos y según la tratamos, pues la vamos desechando. Pues CrossData ya ha sido pensado para eso. Y una de las principales ventajas que tiene esta tecnología es que integra todo eso utilizando un único lenguaje. No vas a tener que estar aprendiendo SQL, CQL, MongoQL, TQL o TeraQL. Me da igual. Vas a tener solamente un lenguaje. Y ese lenguaje no va a estar limitado al mínimo con múltiplo de todas las bases de datos, sino que va a intentar maximizar las posibilidades para acceder a la información. Cedo la palabra a Dani y os cuento un poco más en detalle todo esto. ¿No está encendido? Sí, vale. Bueno, primero os pido perdón por mi voz, no está en el mejor de los estados, pero bueno, vamos a intentar a ver si aguanta. La idea, lo que vamos a hacer es contaros un poco cómo funciona primero CrossData, cómo está hecho por debajo. Os vamos a contar cómo se hacen conectores para CrossData y la idea un poco es que veáis que hacer un conector para poder utilizar la base de datos que os guste, que tengáis que utilizar, es algo sencillo. Y al final de la presentación vamos a ver un pequeño concurso que lanzamos aquí por si alguien si está interesado en desarrollar su propio conector. ¿Vale? Esto es un poco lo que sería el índice de la presentación de lo que vamos a ir viendo. Entonces empezamos primero con la arquitectura general, luego vamos a ir a una parte específica de conectores y luego vamos a ver primero un conector de demo que hemos hecho para que veáis que es algo factible y que no se tarda mucho tiempo en hacerlo y luego os contamos el tema del concurso. La arquitectura, tal y como está pensada, tiene 3 capas. En la parte de abajo tendríamos la parte que vamos a unificar la forma de conectarnos a distintos data store, es decir, ahí vamos a tener una interfaz que está definida de tal forma que nosotros podamos hacer una implementación de esa interfaz y podamos conectar el data store que queramos. Encima de eso tenemos lo que sería el core de CrossData, que es el servidor al que nos vamos a conectar para hacer queries. La arquitectura está pensada para tener una serie de servidores en una red peer-to-peer, se comunican entre ellos, se balancean entre ellos y las queries de los usuarios van a llegar a alguno de esos servidores y ese servidor va a utilizar los conectores que tengamos en el clúster puestos para resolver las queries que tengamos. Desde el punto de vista de arriba lo que damos es un driver, que es el driver que se va a utilizar para crear las aplicaciones. En ese driver, bien, tenemos la parte que sería de API clásica, de Scala y de Java, para que podáis picar la aplicación concreta ad hoc para resolver el problema específico. Tenemos una shell interactiva clásica que también hace uso de nuestro driver, con lo cual es bastante fácil también ver un poco cómo empezar a programar con ese driver. Y luego también tenemos una cosa bastante interesante y es que tenemos un driver JDBC y ODBC que lo que nos permite es dar visibilidad desde el punto de vista ODBC de toda la plataforma hacia abajo. La idea inicial es que vamos a tener un lenguaje que está basado en SQL, es decir, al menos es SQL, y luego, si hace falta para ciertos casos de uso específicos, hay más cosas añadidas encima del lenguaje. Eso lo que nos va a permitir es tener una forma común de funcionar con sistemas que ya tenemos existentes. Si tenemos una aplicación de Business Intelligence que ya está funcionando y queremos seguir utilizándola, no hay ningún problema. Se cambia el driver de ODBC por el nuestro y esas queries SQL van a funcionar debajo. Desde la parte de abajo, si volvemos un poco a la parte de conectores, de fusión,
Lo que vamos a tener son nuestros distintos data store que están conviviendo entre ellos y vamos a tener conectores específicos que nos permiten acceder a tecnologías concretas. Estos conectores, además, permiten que nos conectemos a distintos clústeres, con lo cual vamos a poder tener una gran variedad de ecosistema por debajo de cuáles son las bases de datos que componen el sistema. En cuanto al tema de los conectores, un poco lo que os he comentado. Tenemos una interfaz y connector, que es la que nos permite extender las capacidades de nuestro sistema. Esta parte de conectores se puede ver como un sistema tipo plugin o como queráis verlo, de tal forma que yo puedo enchufar mi conector específico para poder conectar mi tecnología, que es exactamente la que a mí me interesa poder subir hacia arriba. La parte que va a dar CrossData de gratis, digamos, es que si cumples esta interfaz, va a haber ya un soporte para SQL que viene dado, el parsing, la validación de las queries, la planificación de las queries se hace en otro nivel, no hay que preocuparse de ello, y mucho más importante, al driver no le llega nada que se parezca a SQL, con lo cual tampoco hay que volver a hacer otro parseo debajo, son operaciones muy sencillas, vais a ver, y creemos que se adaptan a muchísimos casos. La idea de los conectores es justo esto, poder adaptarnos a una base de datos, poder adaptarnos a algún motor de procesamiento que queramos utilizar. Los conectores lo que van a hacer es definir qué capacidades tiene cada uno, de tal forma que si queremos hacer un tipo de query específica que necesita, por ejemplo, una operación de join, vamos a tener una serie de conectores en el sistema que lo que hacen es ese join con esa base de datos, independientemente de cómo esté implementado por debajo del join. Podemos tener varios conectores conviviendo y la cuestión será cómo escoger el conector más adecuado, pero eso se hace en un nivel superior. En cuanto a la ejecución de una query, para que veáis un poco el flujo básico de ejecución, tendríamos la parte de parsing, esto se hace todo dentro del core, tendríamos la parte de validación, la validación, el planning y la ejecución hacen uso de un metadata manager que tenemos definido también nosotros, es otra cosa que vamos a comentar. Y toda esta parte se haría dentro del core de CrossData, se seleccionaría cuál es el conector de todos los que tenemos dados específico que puede resolver esa query y esa query se mandaría al datastore que hemos seleccionado. Aquí la parte importante es justo esa, el darse cuenta de que es el planificador que tenemos nosotros puesto el encargado de seleccionar el conector, con lo cual tampoco hay que preocuparse de eso. En cuanto al tema del multicluster, es otra cosa que hemos añadido porque creemos que es bastante necesario y puede ser útil en muchísimas implementaciones, muchísimos despliegues. La idea es, si tenemos un data store específico, una tecnología, sea la que sea, a veces queremos poder tener dos clústeres con distintas configuraciones. Antiguamente estábamos a veces limitados a tener una configuración de nuestro sistema gestor de bases de datos que tenía que estar optimizado para todos los casos de uso que teníamos en la empresa. El poder soportar distintos clústeres y tener una tabla en la que vamos a hacer mayoritariamente inserciones y poder configurar ese sistema para que sea óptimo para inserciones y tener otro sistema que tiene otro caso de uso que puede ser más simplemente para hacer lecturas sobre unos pocos datos, con esto permitimos tener ambos clústeres funcionando a la vez y cuando haga falta mezclar información entre ambos clústeres se puede hacer porque podemos hacerlo a través de los conectores que tenemos disponibles. La única restricción que hay que tener en cuenta es que una tabla, al final es todo un espacio de nombres, tiene que existir en un data store concreto. Si elegimos una tecnología específica, en un clúster concreto, dentro de lo que sería un catalog, esa tabla tiene que estar en un sitio, no puede estar mezclada entre distintas tecnologías. Desde el punto de vista de qué es lo que ve el usuario, lo que intentamos siempre es abstraerle de que tenga que saber dónde están almacenados nuestros datos. El usuario va a escribir una select normal y corriente de SQL y la idea es que él conozca que la tabla existe, cuál es el nombre de la tabla, pero no tiene por qué preocuparse de si esa tabla está en Cassandra, está en Oracle, está en Mongo, esté donde esté. Eso al usuario final realmente no le importa. Lo importante es proporcionarle los datos de la forma más eficiente y esto también hace que sea más transparente la interacción o que se extraiga un poco la interacción que tenemos desde el punto de vista de administración con usuarios finales. Empiezan a dejar de tener que saber dónde están guardadas las cosas, ellos tienen un lenguaje común para hacer las queries y esto unifica toda la visibilidad del sistema. En cuanto al tema de los metadatos, la parte importante es un poco volver a pensar en todo esto que estamos hablando estos días, ¿no? De si tenemos esquema o no tenemos esquema, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra visión de este tema es que al final muchas veces el decir que algo no tiene esquema, en la mayoría de los casos, no es verdad. Lo que pasa es que hemos movido ese esquema de almacenarlo en la base de datos a decirle a la aplicación cliente que lo guarde ella. Pero en el fondo, cuando queremos mostrar una serie de registros por pantalla, tenemos un esquema, sabemos lo que queremos recuperar y sabemos lo que queremos mostrar. Lo que estamos nosotros haciendo es intentar flexibilizar cuál es la creación del esquema, el mantener ese esquema y poder poner esquemas a data stores que de otra manera no tendrían. Por ejemplo, nosotros tenemos un conector que puede hablar con base de datos en Mongo,
Mongo por sí mismo no almacena un esquema dentro de la base de datos, ahí podemos almacenar cualquier cosa, pero nosotros por encima sí tenemos un esquema que se utiliza, por ejemplo, para cosas como validación de la query, para saber si esa query tiene sentido, o para poder servir esos datos por ODBC. Porque hay aplicaciones, en el fondo, que van a necesitar tener un esquema y saber cuáles son las columnas que tenemos en una tabla y que queremos recuperar. Desde el punto de vista de los metadatos, lo que hacemos es un poco ver qué es lo que nos proporciona ese conector. Si un conector dice que tiene soporte para metadatos, vamos a enviarle esos metadatos, esas queries que están relacionadas con crear una tabla, crear un catalog. Si no, esa información va a quedar dentro del mundo de CrossData y en la base de datos no se va a reflejar. Es decir, nunca vamos a guardar un esquema dentro de Mongo porque no tiene soporte para ello, pero lo vamos a almacenar nosotros por arriba para que cuando el usuario nos pida una query por ODBC, por ejemplo, podamos servir esa query y esa herramienta que tenemos enganchada de Business Intelligence siga funcionando perfectamente. En cuanto al tema del ODBC, es otro punto bastante importante y que suele generar bastante gracia a veces, ¿no? Si os habéis enfrentado alguna vez al problema del ODBC, es una cosa bastante infernal el intentar abordar la implementación de un ODBC. Es un estándar horrible, aparentemente es un estándar, pero en el fondo es algo que no es demasiado viable hacerlo por sí mismo para una base de datos concreta. Nosotros lo que hemos hecho es crear un ODBC que funciona por encima de CrossData, de tal forma que aunque una base de datos concreta no tenga implementación para un ODBC, nosotros proveemos ese ODBC directamente para esa base de datos. Como pasa a través de CrossData, ese ODBC va a existir. Pasamos un poco al tema de conectores. La idea del conector es un poco, como os he comentado, es una implementación de una interfaz que lo que va a hacer es abstraer desde el punto de vista del core qué es lo que estamos haciendo por debajo. Y nos vamos a limitar a especificar qué operaciones podemos ejecutar o no. Para definir este tipo de operaciones, lo que tenemos son dos manifests que están en XML, que lo que van a decir al sistema es cuáles son las propiedades de mi data store, es decir, cómo se identifica un data store de una tecnología concreta, y cuáles son las propiedades de mi conector, qué propiedades le tengo que pasar cuando lo conecto a un clúster y qué features me proporciona hacia arriba. Un conector tiene capacidad para acceder a distintos data stores, es decir, un conector puede perfectamente decir que es capaz de hacer un join entre Cassandra y Mongo, por ejemplo, y tiene también capacidad para conectarse a varios clústeres de una misma tecnología. No está limitado desde el punto de vista del conector, se gestiona en un nivel superior. Para ver un poco con más detalle cómo está creado todo esto de los conectores, lo que tenemos al final es la parte del servidor, que estaría en la capa superior de arriba. Toda la comunicación dentro del sistema la hacemos a través de ACA, es el sistema de actores clásico que se utiliza en Scala. Tenemos un conector app, que sería una aplicación que ya se da por defecto para cualquier conector, que lo que hace es abstraer al usuario que está implementando un conector de tener que pelearse con los actores y ver cómo se envían mensajes y cómo se interactúa con el servidor. Y luego tendríamos nuestros conectores que están enganchados ahí abajo. En cuanto a la interfaz, lo que os he comentado un poco, el conector app lo que coge es una implementación de esta interfaz y en ese momento lo que va a hacer es levantar una serie de actores que van a responder a queries del servidor y esas queries van a ser redireccionadas a los métodos de la interfaz que hemos implementado. Con esto lo que conseguimos sobre todo es eso, que si se quiere hacer un conector nuevo no haya que enfrentarse con el mundo de Scala, con el mundo de ACA o con cosas que son externas a realmente hacer la implementación de un conector concreto. Desde el punto de vista de la interfaz, para que veáis un poco que realmente no es compleja, lo que definimos en la interfaz al final son dos primeras propiedades que van a ser cuál es el nombre del conector, cómo te identificas dentro del sistema, todos los conectores tienen un nombre para poder saber cómo está enganchado el sistema, y tenemos una serie de data stores a los que nos podemos conectar. Aquí lo que vamos a encontrar son los nombres, en el fondo, de las tecnologías, de las bases de datos a las que nos podamos conectar. Es importante destacar aquí, sobre todo, que cuando hablamos de Data Store a veces pensamos directamente en una base de datos SQL o en una base de datos no SQL o en algo que sea una base de datos. El sistema implementado con conectores lo que nos permite es también abstraernos de eso. Realmente nos podemos conectar a lo que queramos. Podéis hacer un conector, o se puede hacer un conector para Twitter, se puede hacer un conector para un sensor, se puede hacer un conector para cualquier cosa. Hay que definir cuál es la abstracción entre qué es una tabla desde el punto de vista de SQL a cómo reflejo yo esa tabla en mi sistema, en el caso de que exista, ver cómo se hace la inserción o cómo se hace la extracción de datos de ese sensor, por ejemplo, pero no tenemos que pensar en que está limitado a que sea una base de datos. Vamos a poder dar una interfaz SQL a cualquier cosa de la que podemos insertar datos, o sea, extraer datos, o una de las dos cosas. No tienes por qué ser capaz de hacer las dos. Hay un método de inicialización. Este método se llama cuando se lanza este conector, con este conector app. Se llama una única vez. Y luego tenemos un método connect,
que va a reaccionar a peticiones que recibe el servidor. Desde el punto de vista de CrossData, lo que tenemos son, en una parte tendríamos tecnologías, con esa tecnología vamos a definir un clúster, que es, tengo estas 4 máquinas que están corriendo esta base de datos en concreto, o el datastore que sea. Tengo una serie de conectores que están en el sistema y al final lo que tengo que hacer es enlazar. Tengo que hacer enlaces lógicos para decir, quiero utilizar este conector específico para acceder a esta tecnología para este tipo de queries. Este connect se llama justo cuando se declara este evento, que lo vamos a ver después en una demo. Después lo que tenemos son 3 interfaces que lo que van a hacer es proveer distintos tipos de funcionalidad. La primera sería para temas relacionados con el storage puro, o sea, métodos relacionados con la inserción de datos. Después tenemos una interfaz que soporta métodos para hacer queries, lo que viene siendo el select que introducimos por SQL. Y luego tenemos otra interfaz que se relaciona con el soporte para metadatos. Cualquiera de estas interfaces se puede soportar o no soportar. No hay ningún problema en dar un soporte parcial para ciertas funcionalidades. Si miramos un poco, empezando por la parte más lógica del tema de metadatos, lo que tendríamos arriba dentro de estas interfaces son 2 sentencias clásicas, que sería un create catalog y un drop catalog. El catálogo es la visión lógica, el espacio de nombres que vamos a utilizar para guardar todas nuestras tablas, ¿vale? En Cassandra es un key space, en otra base de datos es base de datos simplemente, depende un poco de la tecnología, pero bueno, el datastore la idea es justo esa, el tener un namespace para nombrar dónde vamos a guardar nuestras tablas. Después tendríamos operaciones clásicas que tenemos sobre tablas, que sería crear una tabla, alterar la definición de esa tabla y borrar una tabla. Y luego tenemos soporte para índices, el crear un índice y el poder hacer un drop de un índice. Como os he dicho antes, todas estas operaciones se pueden soportar o no. No es necesario coger todas las interfaces e implementar todo para empezar a trabajar con el sistema. Si hay un datastore específico que no soporta nada de esto, directamente con decir que no soporto ninguna operación de metadatos, vale. Si hay una base de datos que solo soporta un create table y no soporta borrarlas, tampoco pasa nada, ¿vale? No es necesario que estén todas y que estén complementarias. La siguiente que tendríamos sería la parte relacionada con el storage. Desde el punto de vista del storage lo que tenemos es básicamente insert, delete y update, y tenemos el truncate table. Aquí lo que vamos a hacer es puramente hacer la inserción de datos dentro de nuestro datastore específico. Y luego tenemos otra parte interesante que es la parte de ejecución. La parte de ejecución lo que recibe es un logical workflow, que es una cosa que os vamos a contar ahora mismo un poco para que veáis cómo está hecho y cómo se gestiona cuando se recibe eso desde el punto de vista de la interfaz. Un logical workflow es algo muy similar a lo que sería un logical plan clásico de una base de datos, es decir, vamos a ver cuáles son los pasos específicos que tenemos que llevar a cabo para poder ejecutar una query y vamos a generar operadores muy pequeñitos que definen operaciones muy básicas para que ese plan se pueda interpretar y pueda ejecutarse en cualquier datastore. Hay una parte importante que es la ejecución asíncrona y el poder parar queries. Esto es sobre todo útil si tenemos una fuente de datos que venga en streaming. Si tenemos un conector a una fuente de datos que sea streaming, por ejemplo, podemos hacer una query con un conector de Twitter. Ese conector entraría por la parte asíncrona, a medida que yo voy recibiendo datos, recibiría un callback al result handler que tengo al final, y cuando quiero parar esa query llamo al método stop y desde ese momento pararía esa query de estar activa en el sistema. Desde el punto de vista del logical workflow, que es un poco la parte más árida quizá de la presentación, pero es importante entenderla para ver cómo se ejecuta realmente una query, lo que tenemos al final definido es un logical step, que es la definición básica de algo que puedo ejecutar, un paso que puedo ejecutar. Tenemos 2 tipos de pasos en este momento. Sería el transformation step, que básicamente es un paso que recibe una entrada y va a producir una salida, y tendríamos un paso de unión que recibe en entradas y vamos a provocar una salida. En base a esto, lo que vamos a definir es un grafo que representa la query que tenemos en ejecución. Para hacer un ejemplo un poco de cómo se haría esto, os hemos puesto esta query, que creemos que es bastante interesante y que hay muchos sistemas que no la van a soportar nunca. Aquí lo que tendríamos sería, asumimos que tenemos un conector para Twitter, por ejemplo, y es un conector que la primera parte que vemos es un select, los campos que nos hacen falta, desde una tabla que hemos llamado transactions, y tenemos una ventana. Esa ventana lo que nos va a especificar es que queremos sacar datos de esa tabla y queremos recibir cada 2 minutos los datos que hayan entrado, ¿vale? Esa es la parte de streaming, digamos, que tendríamos dentro de nuestra consulta. Con esa parte de datos que vienen de una fuente en streaming, lo que vamos a hacer es un join con la parte de menciones. Y esa parte de menciones es una tabla clásica que está almacenada en batch, y luego tenemos una serie de restricciones, un order by y un limit.
Toda la parte que sería del parsing, de la validación y de la planificación de la query lo hace CrossData, y lo que le llega al conector específico sería lo siguiente. ¿Vale? Lo primero que hacemos para generar el Logical Workflow es identificar las tablas que tenemos. Veríamos que tenemos la tabla tweet, cogemos esa tabla, vemos todas las columnas que tiene esa tabla, y lo primero que generamos es un operador project. El operador project lo que dice es, de esta tabla quiero subir esta serie de columnas. Esto es importante porque hay ciertas bases de datos o ciertos data store que tenemos capacidad de limitar cuáles son las columnas que queremos subir arriba al sistema para procesarlas. No hace falta subir todas las columnas y filtrarlas en memoria, sino que podemos pedir columnas específicas y evitar todo ese trasiego de datos extra que no sirve para nada. Después haríamos lo mismo con la tabla de mentions, y aquí lo que tendríamos pues sería lo mismo. Tendríamos un operador project, cogeríamos y subiríamos las columnas que nos hacen falta. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que hacemos es operaciones de filtrado. Nosotros lo hacemos directamente porque una optimización clásica es, después de que se construye todo esto, empiezo a ver qué operadores puedo mover para ejecutarlos cuanto antes, con el fin de limitar la cantidad de datos que tenemos en memoria. Los filtrados serían todo lo que está dentro del workflow de la sentencia. Tendríamos el hashtag por un lado y teníamos el contador por otro lado. Esta operación la seguiríamos enlazando y así seguiríamos hacia adelante. Lo siguiente que ponemos es la parte de ventana. La query de arriba tiene asociada una ventana, con lo cual sabemos que esa parte tiene que tener una ventana específica, que es la que queremos utilizar para recibir batch de datos cada n minutos. Seguiríamos hacia adelante y lo siguiente que tenemos es un join. El join es el otro tipo de operador que tenemos que recibe dos entradas. En este punto lo que vamos a ver desde el punto de vista del conector es que tenemos un nodo que tiene dos entradas, hay que hacer un join por el campo que tenemos después. Esto seguiríamos hacia adelante, añadiríamos la cláusula del order by, pone group by, perdón, y añadiríamos el limit. Una vez que tenemos esto, nuestra query está resuelta del cómo se ejecuta, hará falta especificar cómo subimos datos. Y para eso tenemos un operador de select. Ese operador lo que va a decir es qué columna realmente está pidiendo el usuario, porque es posible que haya necesitado más columnas, como en este caso, para todo el procesamiento intermedio, y cuál es el nombre de salida que tienen que tener esas columnas, lo que vendría a ser el alias de las columnas. Desde el punto de vista de qué conectores hay actualmente o que estamos desarrollando nosotros desde Stratio, tenemos divididos los conectores en dos clases. Lo que llamamos conectores nativos son conectores que intentan utilizar siempre que se pueda el driver nativo para una base de datos concreta. La idea de poder utilizar esto es que normalmente es mucho más eficiente atacar al driver nativo para las queries que sean posibles que utilizar cualquier otro motor intermedio de procesamiento. Tenemos otra parte que estaría basado en Spark, no sé por qué sale ahí montado, que lo que tenemos es, suplimos ciertas limitaciones que desde el punto de vista de una base de datos no se pueden hacer. Por ejemplo, en Cassandra no podemos hacer un join. Nosotros con el conector para Cassandra que utiliza Spark sí que podemos suplir esa funcionalidad y proveemos de la capacidad de hacer joins. Ese conector también nos permite hacer joins de distintas bases de datos. Podríamos hacer un join entre algo que tenemos en HDFS con Cassandra o entre Mongo y Aerospike o entre cualquier base de datos que tengamos enganchada. ¿Vale? Y con esto doy paso a Álvaro, que os haga una demo del conector que hemos desarrollado de ejemplo. Vale. Hola. 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 Bueno, cuando me dijeron de hacer lo de la demo, pensamos en hacer una demo de la cosa más rara que se nos ocurrió. Y en ese momento, uy, se está acoplando, pensamos en IRC. Una cosa que en principio no es una base de datos, que en principio tampoco es un data store, ni es una cosa así al uso, y dijimos, joder, ¿por qué no podemos hacer un conector que permita hacer consultas SQL sobre algo como IRC? ¿Vale? Y así también demostramos de una forma sencilla cómo se puede hacer un conector para casi cualquier cosa. Entonces, nos pusimos manos a la obra. Cogimos un bot que es open source, que se llama PIRC Bot, ¿vale? Y con eso conectamos a los canales de IRC. Si vamos aquí, creamos un pequeño IRC Manager, ¿vale? Que lo único que nos va a gestionar son las conexiones de nuestro bot, y lo que va a hacer es almacenar todos los mensajes que haya en ese canal de IRC en un map de Java, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir hacer con esto? Pues lo primero que hemos definido es qué acciones va a poder hacer nuestro conector. Para eso nos vamos al manifest, que ha estado hablando antes Dani, de nuestro data store. Nuestro data store en este caso es IRC, ¿vale? Y nuestro data store IRC lo único que va a definir son las propiedades que necesita para poderse ejecutar. En este caso lo que pedimos es un host.
Ese host lo que va a decir es dónde está el servidor IRC al que nos queremos conectar. No necesitamos el puerto porque el puerto en principio es estándar, es el 6667. ¿Vale? Entonces siempre nos vamos a conectar a ese puerto. Dentro del manifest hay un behavior, ¿vale? Ese behavior nos va a decir qué características intrínsecas tiene esa base de datos. En este caso, lo que hemos puesto es que esta base de datos no valida el timestamp o no valida la primary key antes de insertar. En caso de que haya una primary key que coincida con el nombre, la va a machacar, ¿vale? Esto es importante porque después nosotros hemos desarrollado nuestras propias herramientas para testear los conectores y toda esta información ayuda a las herramientas automáticas a saber qué cosas le podemos pedir y qué cosas no le podemos pedir y cómo podemos saber que nuestro conector funciona perfectamente. El otro manifest que hemos estado hablando es el propio manifest del conector. Este manifest del conector lo que va a indicar son las cosas que necesita el conector y qué cosas podemos hacer, ¿vale? En este caso lo que decimos es el nombre del conector, ¿vale? A qué datastore se puede conectar, que en este caso pues el pobrecillo no se puede conectar al conector al datastore de IRC. Y por último, ¿cuáles son las operaciones que soporta este conector? En este caso, como estamos trabajando con un map en memoria, casi soporta casi cualquier cosa. Desde un create table, un drop table, insertar información, hacer proyecciones, operaciones de select, limitar la select, hacer filtrados en la primary key, filtrados en queries que no están indexadas, mayor y menor, hasta crear índices match, ¿vale? Los índices match es muy parecido a los índices, al comando like de Oracle, ¿vale? Pero aquí lo hemos llamado match porque en el caso de utilizar sistemas como conectores para Elasticsearch, este match nos va a permitir lanzar consultas propias de Lucene, ¿vale? Es decir, tiene la capacidad de poder lanzar ese tipo de consultas utilizando el lenguaje SQL, ¿vale? Una vez que hemos definido un poco qué operaciones podemos hacer, pues nos ponemos a la tarea de desarrollar el conector. Entonces, para eso nos vamos a nuestra plantilla de connector, en donde vamos a definir el nombre del conector, el datastore a que se puede conectar, y por otro lado, pues cuando el comando connect, que va a ser cuando reciba los comandos de a qué clúster se debe configurar, ¿vale? En este caso va a recibir los comandos de host y de name, lo va a guardar y va a almacenar esa información para conectar, para arrancar el clúster de IRC. Aquí hay más comandos de control, qué pasa cuando se cierra la conexión, qué pasa cuando se apaga el conector, y por último se dan acceso a los objetos de las interfaces para gestionar las otras capas, desde el almacenamiento hasta el motor de consulta, hasta la gestión de metadatos. Si vamos primero a la gestión de metadatos, ¿vale? Aquí lo que tenemos es que hemos definido un create catalog, ¿vale? Como nosotros no tenemos soporte para create catalog, simplemente lo que tenemos que hacer es que esa operación no está soportada, ¿vale? No pasa nada. Hemos dicho que no hay soporte para create catalog, nuestro sistema core nunca nos va a mandar una petición de create catalog, por lo tanto esta excepción no debería ejecutarse, ¿vale? En caso del create table pasa exactamente lo mismo. Ahora sí lo hemos definido, por lo tanto nosotros vamos a poder recibir ese evento cuando llegue la información. Entonces vamos a pedir a nuestro gestor de IRC que lo que haga sea crear un canal, ¿vale? Lo que haga sea unirse nuestro bot a un canal. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a poder escuchar todos los mensajes que se están recibiendo en ese canal. En el drop catalog pasa exactamente lo mismo, no lo hemos definido, por lo tanto le mandamos una excepción y punto. En el drop table lo hemos definido, pero no hacemos nada, pues tampoco pasa nada, es decir, hacemos un drop table, no lanzamos ninguna excepción, pero podemos dejar al usuario que mande información de que va a eliminar los datos a la base de datos. Y por último, tenemos aquí el create index, ¿vale? El create index es necesario porque para poder soportar operaciones de match debe haber un índice creado por debajo. En este caso lo que hacemos nosotros es que nada más soportamos los índices si se hacen en una columna que se va a llamar mensaje, porque esa columna es la que va a almacenar la información de los mensajes guardados, ¿vale? Si nos vamos a la información al motor de almacenamiento, lo que tenemos en este caso es que soportamos la operación de insert, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es mandar un mensaje a nuestro gestor de IRC para que inserte ese mensaje dentro de la base de datos. Y por último, nuestro gestor de queries, que es un poco más complejo, y es el que va a recibir la información de los select que vamos a hacer, ¿vale? En este caso, nosotros nada más soportamos
un project, ¿vale? Es decir, que un campo no hacemos joins. Por lo tanto, la información va a ser que nos va a llegar un project, después nos van a llegar una serie de filters y por último nos va a llegar una select. Esto lo hemos reproducido cuando nos llega la consulta, ¿vale? En este caso, lo primero que cogemos es el... aquí. En este caso pillamos el project, sabemos que lo primero que nos va a llegar es una información de project, cogemos esas columnas, aplicamos todos los filtrados que nos vengan y por último hacemos el select y aplicamos los alias que nos haya pedido el usuario, ¿vale? Si arrancamos esto, y el efecto demo no me mata, ¿vale? Ya ha arrancado nuestro conector. Por lo tanto, aquí vamos a tener una tabla que ya he creado, llevamos mal de tiempo, así que hacemos un use IRC, ¿vale? Y vamos a tener un canal aquí, que en este caso no lo tengo. Nos vamos a conectar a Coloqui. Vamos a poner a visitar un canal que se llama IRC Local, ¿vale? Y como vemos, tenemos conectado un bot, ¿vale? Este bot es nuestro CrossData bot, ¿vale? Es el que está escuchando todos los mensajes que se lanzan aquí. Entonces, si yo pongo aquí hola, pues me va a salir información pues esa información va a llegar a nuestro conector y va a ser almacenada. Hola, estamos en el Big Data Spain. Nosotros vamos a poder hacer aquí una consulta. Mejor asterisco, ¿qué más? Y no ha funcionado. Bien, esto está bien. Está el directo. No está llegando bien la conexión. Sí, ha llegado aquí, pero no me ha llegado. Vale, es que había dos cosas conectadas. Vamos a ver. ¿Ves esto? Efecto demo. Esto funciona a veces. Venga. Bien, bien. Bien, vale. Voy a entrar en el chat. Hola. Vuelvo a intentarlo. Bien, funciona. Vale, esto es el select básico, pero podríamos estar haciendo cosas como un where con mensaje match y entre comillas vuelvo. Bien. Y entonces te filtra por eso. Cosas también como, por ejemplo, filtrar por la fecha y demás. Es decir, para que os deis cuenta de cuánto tiempo hemos tardado en hacer esto, yo creo que ha sido básicamente un día, ¿vale? En hacer un conector para IRC. Y realmente casi todos los problemas nos lo ha dado el propio IRC, porque normal que se deje usar, ¿sabes? Es un protocolo infernal. Pero por lo demás, el conector se ha hecho en un día y ha sido bastante fácil. Y ya podemos hacer cosas como, por ejemplo, podríamos mezclar la información que tuviéramos en una base de datos, como fuera Cassandra de usuarios o de SQL de usuarios, con esta información de IRC. Podríamos estar juntando esas queries a la vez. Si añadiéramos en el futuro soporte para operaciones de streaming con IRC, podríamos a la vez estar viendo qué mensajes están entrando en ese momento y por hacer métricas de cuántos usuarios están escribiendo mensajes o cuál es el ratio de mensajes que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Por qué hicimos IRC? Porque pensábamos que era un conector muy esotérico. ¿Y por qué queríamos utilizar un conector muy esotérico? Porque queríamos animar a toda la gente a que hiciera el mando, a que la gente hiciera conectores, ¿vale? Para poder seguir animando a la gente para que hiciera conectores, lo que hemos pensado es en hacer un concurso. Un concurso que básicamente lo que vamos a fomentar es que cualquiera que tenga la idea de hacer un conector de cualquier cosa, lo haga, ¿vale?
No solamente de bases de datos, no solamente de pues, MongoDB, ArangoDB o cualquier base de datos que se haya presentado en Beta Spain, que son maravillosas y que funcionan genial, sino de cualquier cosa que se nos ocurra. Si se nos ocurre hacer un conector del ECReal, lo hacemos, no pasa nada. Es decir, buscamos originalidad en hacer conectores, porque realmente la potencia de esta herramienta es que podemos hacer un conector de casi cualquier cosa, ¿vale? Desde servicios REST hasta base de datos, hasta fuente de datos esotérica, ya sea ECReal, ya sea el conector, el termostato de nuestra casa, nos da igual. Es decir, buscamos un puntito de originalidad, ¿vale? El premio básicamente va a ser un clúster de Raspberry Pi con CrossData instalado, ¿vale? Y en ese dentro vuestro conector, con una plaquita o alguna cosa de esas para decir, oye, habéis ganado un concurso, ¿vale? El deadline ha salido aquí. El 2 de febrero de 2015, así que tenemos tiempo, podemos hacer los conectores que queramos, ¿vale? No vais a estar solos. Si la idea de que empecéis a hacer conectores y hacer todo esto es que nos preguntéis, que nos consultéis, que nos digáis esto no funciona, esto lo habéis liado, necesitamos esta información para hacer esto y poder buscar toda esa información. Y con esto último termino y ya está. Solo buscarnos una cosa más, y es, no sé si lo hemos comentado, CrossData como tal es un proyecto completamente open source. O sea, todo lo que la mayoría de las cosas que hacemos en Stratio, el 90% es todo open source, está en nuestro GitHub, así que podéis conectaros, ver lo que estamos desarrollando, bajaros el código y utilizarlo desde ya. O sea, no hay ningún problema y todo lo que hacemos está visible y podéis ver cómo se han desarrollado los otros conectores, sacar ideas y ver cómo está. Muy bien, Muchas chicos, gracias. lamento tener que cortaros tan rápido, pero vamos muy mal de tiempo.